Bien, hola Lucila, ¿cómo estás? Hola Dami, ¿cómo estás? Hola a todos los que están atrás de la pantalla. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por prestarte a esto. Estamos charlando en un feriado, un día feriado en Argentina. Gracias por prestarte. Vos sos argentina, pero estás viviendo en UK. Trabajás en KPMG, una consultora global, en un rol global, desarrollando la cultura interna y asegurándote sobre los estándares de cultura para la organización en todo el mundo. De formación psicóloga, con una maestría en marketing y gracias de nuevo. La idea con vos era poder charlar un poco sobre cambio. En general, hablamos mucho sobre la necesidad de cambiar en las organizaciones, nos enfocamos en aspectos como transformación digital, etcétera. Pero la realidad es que las organizaciones están formadas por personas. ¿Qué tan difícil es para nosotros, las personas, cambiar? ¿Qué hace tan complejo cambiar a las organizaciones? La idea era charlar unos minutos sobre esos temas y para eso te pedí que quizás tengas cierto soporte visual para hacer más amena la charla. Así que empezá por donde quieras y lo vamos conversando. Bueno, primero empiezo diciendo gracias, porque yo a Dami lo tuve de profesor en la maestría de marketing de UDESA, así que está bueno estar compartiendo hoy con ustedes. Y hoy en el Día de la Bandera yo vivo en Londres, así que también especial porque es como volver a casa un poco. Y también vamos a estar hablando de cambio y cuán difícil es cambiar, y también por ahí cuando uno empieza a hablar de cambio de las organizaciones, inevitablemente pensás en los cambios individuales, y para mí uno de los cambios más fuertes, si no el más fuerte, fue irme a Argentina y estar viviendo en Londres y trabajando en Londres, así que inevitablemente me resuena un montón este tema y creo que a cada uno de los que estamos escuchando o charlando hoy nos puede resonar en los cambios troncales a nivel laboral, a nivel individual de nuestra vida, y esa es la idea, ¿no? Ver como lo macro de las organizaciones y el interjuego con lo individual y lo psicológico. Así que nada, vayamos charlando, yo tengo un par de slides preparadas, pero obviamente, Dami, te invito a que me interrumpas y que me hagas preguntas y demás, no quiero hacer Vamos. un monólogo de esto. Así que vamos a ir a presentar, decime si se ve pantalla o todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hay una frase que usamos mucho en cultura organizacional, como decía Dami, yo trabajo en un rol global para mantener la cultura de KPMG consistente en las distintas regiones del mundo. Y una de las frases que usamos mucho es que las organizaciones no cambian, son las personas dentro de las organizaciones las que pueden generar un impacto de cambio, con lo cual la parte psicológica del cambio es súper importante, sea en un proceso de transformación tecnológica, sea un proceso donde una empresa más grande compra una empresa más pequeña, siempre inevitablemente vamos a hablar de las personas. Y hay algo que estamos trabajando mucho que es la nueva norma que tiene que ver con el cambio, cómo la dimensión y la concepción del cambio cambió, y que es súper importante tener en cuenta cómo nosotros concebimos la realidad, ¿sí? Porque nosotros armamos las organizaciones y la manera de trabajar desde un abordaje, y es muy difícil resolverlo desde ese mismo abordaje. Entonces, todo lo que tiene que ver con la innovación, con pensar las cosas diferente, es algo que nos puede ayudar a cambiar. Y haciendo un recap y como intro en esto de las organizaciones y el interjuego en lo individual, hay como una diferencia de abordaje, ¿no? Antes, o a veces hablamos de business as usual, y cuando hay un proceso tenemos que volver a business as usual, y en realidad estamos en un escenario donde lo as usual es la transformación. O sea, hoy pierden las organizaciones que no se adaptan y que no están todo el tiempo testeando lo que hacen e iterando con el customer centricity, o sea, entender lo que el cliente, sea interno o externo, quiere. También se habla mucho de esta fatiga del cambio, y en realidad lo que hay que pensar es la resiliencia para el cambio y cómo somos más resilientes, no solamente como empleados o como jefes, sino también como personas, ¿no? La resiliencia es algo súper importante, y ahora me pongo el sombrerito de psicóloga, es uno de los protectores de la salud mental, o sea, una persona que es flexible, que se puede adaptar, que puede estar abierta a lo distinto, tiene más posibilidades de sobrevivir felizmente, ¿no? Otra de las cosas es el sentido del humor, así que también está bueno tenerlo en cuenta como las cosas que nos protegen para tener una vida más rica.
Y después Decís también... decís que tendríamos que incorporar sentido del humor como una capacidad, probablemente una materia dentro de un programa de maestría, ¿podría ser? Yo creo que sí, que sería muy Sería de bueno. avanzada. Sería de avanzada total. Y viste que el sentido del humor no es solamente el que toma el rol más payasesco. El sentido del humor No, es no, no, también no es poder hacer tomarse menos chistes. en serio todo, ¿no? Es como esa cuestión que perdemos los adultos, que es la capacidad lúdica. Cuando uno es chico es como que entra en ese terreno del jugar, de divertirse, de soltar el control, de que perdés la dimensión del horario. Y muchas veces como adulto nos formalizamos y nos volvemos un poquitito más aburridos. Cuando uno entra en ese flow más de niño, más lúdico, es donde pasan las grandes cosas, donde se puede innovar, donde uno se divierte y está como más abierto al cambio, al aprendizaje, a la innovación. Así que me parece que es súper avanzada. La próxima materia es sentido del humor. Está muy bien. Y también una de las cosas es que antes se pensaba mucho más desde esta perspectiva de interna hacia afuera, y ahora lo que las organizaciones están tratando de hacer es también el abordaje de entender el afuera hacia adentro, ¿no? Y entender al consumidor y entender el mercado, no solamente lo que uno tiene para decir, pero también ese interjuego entre el mercado, los competidores, cómo se están moviendo las tendencias. Y todo esto en realidad ayuda a que en las organizaciones pueda haber una narrativa más informada, ¿sí? Y también estar más consciente de lo que la gente necesita. Y trabajar en este concepto que se habla mucho hoy, que tiene que ver con psychological safety, con esta idea de promover una cultura organizacional más caring, más humana, más con el empleado y lo que necesita, y el well-being y el balance en el trabajo y la vida, que es algo que está como muy de moda en todo lo que tiene que ver con cultura organizacional. Así que esto es como un pequeño pantallazo, esta idea de que los ambientes de trabajo son volátiles, son inciertos, son complejos y son ambiguos, y que en ese escenario no solamente somos empleados, sino que somos personas. Así que un poco esa era la idea de la charla de hoy, Dami. No sé si está alineado con lo que vos pensabas, si Súper querés alineado. preguntarme algo. Súper alineado. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando, vos interrumpime. Dale. Vos trabajás en todos los temas de cambio, transformación y con toda la impronta digital, y una estadística que me parece súper interesante como para abrir toda esta charla de hoy, es que hay un estudio de McKinsey que mostró que las compañías que fracasan en los programas de transformación tienen que ver con la dimensión de la resistencia al cambio en lo que respecta a los comportamientos, ¿sí? Todo lo que es la resistencia a cambiar es lo que genera que las organizaciones fracasen en la implementación de cambios y transformaciones. Con lo cual, esto nos muestra que es súper importante tener en cuenta esa dimensión individual del cambio, y no tratarlo como algo más dentro de un proceso de transformación, sino como la pata central para que un proceso de transformación funcione. Es importante tener tecnología avanzada, tener la dirección estratégica, la visión, pero si no se trabaja con la dimensión individual del empleado, es muy difícil que las transformaciones permeen y sean efectivas. Y hay distintos estudios que muestran distintas causas de resistencia al cambio. A mí me gustó una de Harvard Business Review, que dice que las principales razones por las que las personas resisten el cambio tienen que ver con la falta de control, la incertidumbre, que se genera este factor sorpresa, y cuando los seres humanos nos sorprenden, no necesariamente se genera una emoción positiva, porque queremos estar en control. Y si volvemos a cómo somos, cómo está cableado nuestro cerebro, generalmente la relación sería como los animales. Cuando un animal, cuando un perro se sorprende, se asusta, la reacción natural es atacar, porque siente que es una amenaza. Y muchas veces los procesos de cambio se viven de la misma manera, se viven como una amenaza, y entonces esa amenaza se resiste, porque es algo que me puede atacar, me puede sacar de mi estabilidad del modo conocido. Entonces, estas en la pantalla son algunas de las razones por las que las personas resistimos al cambio, pero está bueno siempre pensar esta cuestión más animalesca que tenemos los seres humanos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, se pone de manifiesto cuando alguien nos da feedback, y es como me pongo a la defensiva porque siento que me están atacando. Entonces, cuando alguien me ataca, me voy a defender. Está bueno entonces como jefes, por ejemplo, cuando tenemos que comunicar un proceso de cambio, cuando tenemos que dar feedback, tener eso presente y tratar de hacerlo de la manera más amorosa, más empática posible, para que no se perciba como una amenaza y entonces no se resista.
Bien. ¿Una pregunta? Estamos perfectos. ¿Estamos perfectos? Vamos, seguimos entonces. Sí. Seguramente todos los que estamos escuchando o estamos hoy sentimos esta frase, ¿no? Que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y a mí me parece que es súper ilustrativa de la concepción que están teniendo las organizaciones hoy. Estamos en un momento donde las empresas se dan cuenta que el capital mayor que tienen son las personas, porque son las personas las que llevan adelante un proceso de transformación, porque la tecnología sin las personas no funciona, porque hay, digamos, empresas como KPMG, por ejemplo, que lo que venden es el conocimiento de ciertas personas. Entonces, el people centricity es súper importante. Y para que una estrategia funcione, la parte de cultura, del entramado de los comportamientos es central. Pero bueno, la pregunta tuya era cómo manejamos el cambio, ¿no? Y la psicología que hay detrás de estos procesos de cambio. Y entonces me gusta compartir mucho este gráfico, porque creo que es súper ilustrativo, primero porque es visual, pero porque también lo venimos trabajando mucho con gente que viene de otros rubros. Vos me presentaste, yo soy psicóloga, estudié coaching, soy muy pro behaviors y toda esta dimensión, pero también interactuamos con gente que es del mundo de las finanzas, mucho más hard, que le cuesta entender toda esta parte más de motivación de las personas. Es como, mostrame los KPIs, mostrame, digamos, esto cómo se trasunta en plata, en revenue y demás. Sin embargo, esta imagen como que es muy explicativa y muy fácil para ellos de entender cuando hablamos de los procesos de cambio, ¿no? Y en realidad esta roller coaster, esta montaña rusa, está tomada de una teoría que tiene que ver con una psicóloga que acompañó los procesos de duelo, cuando la gente se enferma o está por fallecer, por qué etapas transita, y elaboró toda su teoría con las distintas etapas que llevamos al hacer un proceso de duelo. Y esto se incorporó a todas las cuestiones de management y de, digamos, psicología atrás de los procesos de cambio, y lo que sostiene es que todos pasamos por distintas etapas en un proceso de cambio. Generalmente la parte inicial tiene que ver con el shock, ¿no? Como algo que nos sorprendió, como decíamos antes, esa amenaza de lo desconocido, como que me sacudió de la inercia con la que me venía manejando. Y muchas veces ese shock puede generarse que uno lo resista, porque es la manera de defenderse, o que uno quede paralizado también. Es como que no sabes cómo responder y quedas como paralizado. No necesariamente todas las etapas son secuenciales, o sea, no es que todos pasamos por la misma montaña rusa, y muchas veces también hay como fluctuación. Por ahí al primero pensé y me entusiasmé con la idea de cambio y me pareció buenísimo, pero de repente cuando pasa un poquito más de tiempo, que dejo que decante la idea, de repente digo, uy, esto no está tan bueno, o esto tiene que ver con una amenaza de algo que a mí me gustaba y que me venía funcionando. Todos pasamos generalmente por todas las etapas, algunas duran más que otras, pero lo importante es que esta montaña rusa sirve para entender un poco qué hay detrás de los procesos de cambio, porque por más que el cambio esté buenísimo, y que por ahí para el liderazgo sea la mejor noticia del mundo y nos va a ayudar a generar millones y vamos a ser una compañía innovadora, todos como seres humanos tendemos a quedarnos en esa sensación de querer sostener lo que conocíamos. Es como cuando uno va en el colectivo y frena la inercia, bueno, es un poco así, o sea, uno viene acostumbrado a hacer de una determinada manera y el cambio es esa disrupción que te sacude, que por ahí en el largo plazo está buenísimo, pero en ese primer momento es como, no, quiero lo conocido, aunque por ahí lo conocido no esté tan bueno, ¿no? Bien. Muy bien, se Así me que están ocurriendo un montón de situaciones donde esas cosas se ven habitualmente. sí, y tiene mucho que ver con la vida, ¿no? ¿Cuántas veces es como que nos dijeron algo y nos quedamos en shock, paralizados, y otras veces, mismo por ahí podemos pensar en ejemplos de la vida de pareja, que por ahí tenemos un montón de resistir ciertas cosas, y por ahí de repente nos animamos, como vemos en pantalla, a la exploración, decir, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Vamos a explorar. Y de repente nos dimos cuenta que el cambio está buenísimo y que descubrí otra parte de mi identidad que no tenía tan conocida, y empecé a desarrollar eso que hablábamos antes, que es la resiliencia, ¿no? El ensancharme, el estirarme y tener una mejor versión de mí mismo. Yo hablaba que me costó bastante venirme a vivir a Londres, ¿no? Por ahí al principio llegar y tenés ese shock inicial de que uno viene acostumbrado en Argentina a darte besos, a hablar, tener media hora de charla y después empezar la reunión,
y acá poco más que te saludan, y fue como, ay, ¿dónde estoy parada, no? Y por ahí uno resiste, digo, ¿qué hago acá? Me vuelvo a Argentina, hasta que uno empieza a explorar y aventurarse, a decir, a ver, ¿qué cosas buenas tiene la cultura más sajona? Y hoy tengo como otra identidad construida, y pude como ensancharme de lo que yo era en Argentina, con lo cual todos pasamos por esa montaña rusa, y podemos encontrarle miles de ejemplos personales, profesionales, de pareja, de amistad, a esta curva de cambio. Bien. Creo que las conclusiones de esto es que nos ayuda a pensar que hay distintas reacciones y distintas maneras de enfrentar el cambio. Nos permite actuar con empatía y ser más compassionate, ¿no? De lo que le puede estar pasando a otro. Por eso decía que a veces a la gente que es muy de los números, es como que es una buena manera de ilustrar que los empleados pueden estar en distintos procesos, y que cuando, por ejemplo, uno tiene que comunicar un mensaje o vincularse, tiene que tener en la mente, estar aware de que por ahí no todos están en el mismo proceso. Vas a tener empleados que estén súper resistentes, y por ahí empleados que estén chochos, o porque están como ya avanzaron en su proceso y son como los que te acompañan en ese proceso de transformación. Y está bueno pensar que no hay una única manera. Creo que una de las cosas que trabajamos más cuando tenemos programas de desarrollo de líderes es que no hay una receta. La receta es no tener una receta que quieras aplicar para todos, es tratar de escuchar más y entender que cada uno está viviendo un proceso distinto, y que por ahí cada uno necesita un abordaje diferente. ¿Y están preparadas las organizaciones para hacer ese abordaje diferente a nivel individuo? Escuchar, empatizar, trazar caminos diferentes, aceptar que la gente puede tener caminos diferentes, porque son esas cosas que suenan muy lindas, pero después, si lo quiero bajar a la práctica, ¿cuántas organizaciones pueden hacer eso? ¿Y qué Mira, tiene que cambiar para poder hacerlo, no? Está buenísima la pregunta, y es algo que la verdad que yo lo pienso porque, bueno, me encantan estos temas y lo pienso mucho y lo reflexiono mucho, y creo que mi opinión en realidad es que no sé si tiene tanto que ver con las organizaciones, sí, pero también tiene que ver con esas personas que hacen la diferencia. O sea, la cultura, digamos, la hacen las personas que trabajan ahí. Y muchas veces hay una gran cultura, pero tenés un mal jefe y te terminás yendo, o podés estar en esas empresas que la cultura no está buena y todo el mundo sabe que no está buena, pero de repente tuviste esa persona, ese jefe que te hace la diferencia, ese jefe que te escucha, ese jefe que te sponsorea. Con lo cual, lo que más estamos viendo es que es muy importante, más allá de la cultura y lo macro, la organización, es también el rol de esa persona que es tu superior, que es la que te va a ayudar a que la cultura sea mejor y resaltar las cosas que sí funcionan, mitigar las que no funcionan y generar como un espacio de trabajo. Creo que es más pensar si el líder que tengo, o también para poner la responsabilidad de uno, el líder que soy, ayuda a que la gente se pueda abrir, a que pueda navegar esta curva de cambio de otra manera. Hay organizaciones que están invirtiendo un montón en desarrollo de líderes, en hacer que los líderes sean más empáticos, más humanos, desde coaching, desde cursos, desde fomentar y reconocer los comportamientos correctos, pero de vuelta siempre es como que está ese juego de lo organizacional con lo individual, y a mí me gusta mucho pensar, está bien, uno generalmente adopta como, no, mi jefe no, bueno, y yo como jefe sí, soy el jefe que sí, el jefe que me gustaría tener. Creo que si todos nos hacemos esa pregunta, es más probable que las organizaciones empiecen a cambiar. Creo que es algo del ser humano donde generalmente uno pone la responsabilidad en lo que el otro no hace, y no tanto en el cómo yo puedo ser esa inspiración de cambio. Bien, excelente. Y frente a situaciones donde el ser humano pone bloqueos naturales al cambio, que como bien graficabas recién en este roller coaster, podrían ser, claramente son una cuestión humana, son una cuestión de, frente a un ataque quizás hay una respuesta, y esa respuesta puede ser, bueno, no te voy a dejar que este cambio suceda, como dice acá en Hostility dentro del roller coaster. No quiere decir que todo el mundo actúe así, pero bueno, quizás hacer más lento un proceso, quizás no compartir toda la información, quizás no colaborar en la solución que se necesita trabajando en equipo, son formas de bloquear el avance de una transformación o un cambio. ¿Cómo se trabaja en destrabar esas cosas?
A mí me queda claro que probablemente no sea el 100% de la gente que te puede acompañar en un proceso de cambio y transformación, que estos procesos casi que naturalmente a cierta gente la alejan, gente que dice, che, yo no estoy de acuerdo con ese lugar hacia donde vamos y decido irme yo. Hay quizás un grupo de gente que quizás no está preparada para hacer esa transformación o ese cambio y quizás la propia organización puede alejar a algunos, y a veces sucede, pero hay un grupo de gente que podría participar de ese proceso de cambio, pero que naturalmente pone resistencias. ¿Cómo trabajo con ese grupo? ¿Cómo ayudo a destrabar o desbloquear esas situaciones? Sí, por ahí en esto vuelvo a algo que trabajamos en KPMG, pero para darle un poco de contextualizarlo, darle un poco de soporte, que es, nosotros trabajamos con una metodología que es Behavioral Change Management, ¿no? Que tiene como distintas etapas. Y la primera etapa tiene que ver con, lo llamamos Make It Model, porque tiene como todo basado en Make It algo. La primera es Make It Clear. Entonces lo más importante es como tener claro qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que no queremos cambiar, o sea, dentro de lo que es ese cambio, qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no va a cambiar para los distintos roles, y tratar de mapear eso. O sea, nosotros hablamos de, bueno, no sé, una transformación digital. ¿Eso qué significa para los empleados? ¿Cuáles son las cosas que les van a cambiar y cuáles son las cosas que van a seguir estando estables? ¿Y cuál es el beneficio de cambiar y cuál por ahí es el costo de no cambiar? Entonces, trabajamos mucho en identificar esa narrativa con los líderes, de tener muy claro el por qué se cambia, beneficio, riesgo de no cambiar y qué significa para los empleados. Eso sería la etapa de Make It Clear, y es muy importante tener como al liderazgo engage y desarrollarlo en conjunto, porque esa narrativa clara es lo que después te va a servir para comunicar y para generar que la gente se sume a ese roller coaster y sacarlos de ese lado de resistencia. La segunda etapa es el make it known, o sea, una vez que tenés la narrativa construida, es comunicarla, y comunicarla, y comunicarla, y comunicarla, y escuchar lo que la gente te va diciendo, y con ese feedback por ahí adaptarla y seguir profundizando, porque también es un rasgo humano, cuando uno no sabe, tiende a llenar esos agujeros con ideas. Y a veces esos fantasmas son peores. Y esto de vuelta, si volvemos a lo individual, cuando yo no sé, me hago fantasmas de mi pareja y los celos y qué sé yo. Cuando yo sé, acepto, y a veces es doloroso, pero no me queda más que aceptar. Entonces, muchas veces en las organizaciones, con tal de no decir, como que las comunicaciones son escuetas, y eso finalmente termina generando rumores, ansiedad, angustia, etc. Y por ahí la gente se va. Si uno sabe lo que espera, lo que puede esperar, es más fácil cope con eso, ¿no? Aceptarlo y transitarlo. Entonces, me parece que una de las cosas es esa claridad de qué se cambia, qué no se cambia, los beneficios, y tener esa narrativa construida, y después comunicarla, pero no solamente en una sola dirección, sino escuchar cómo eso, digamos, repercute en los empleados, y tener en cuenta lo que te van diciendo para ajustar eso. Me parece que una de las cosas que más funciona en los procesos de cambio es esa capacidad de iterar, de no pensar que ya tengo la estrategia armada y la voy a bajar. Es como, bueno, tengo esto, que obviamente lo tengo que tener, la narrativa, la estrategia, hacia dónde vamos, pero también tengo que tener la flexibilidad para adaptar eso en función de lo que la gente va diciendo y lo que necesita de la organización. Esa capacidad es lo que hace que las organizaciones sean resilientes y puedan acompañar esos procesos de cambio, y que la gente se vaya sumando en ese roller coaster o en ese viaje que es la transformación cultural, ¿no? Que es un viaje. Excelente, clarísimo. Bueno, Lucila, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad, súper claro. No sé si había algo más que querías compartir. Bueno, hay un montón, porque como ves me empiezo a hablar y sigo hablando. Por ahí cerrar con algo más Dale. psicológico, porque eso creo que nos sirve a todos. A mí me gusta mucho, y están como muy de moda, seguramente todos vieron el tema de las neurociencias, ¿no? Y a nivel cerebral es muy difícil cambiar, ¿no? Porque es como que nuestro cerebro funciona por cableados, o sea, hay ciertos patrones neuronales que se activan, y hay ciertos caminos, como los caballos, que van siempre por el mismo lado, y cuesta un montón desapegarse de ese patrón del cerebro, porque las neuronas, como vemos en la pantalla, ¿no? Neurons that fire together, wire together. Entonces es como que nosotros tenemos cierto entramado cerebral que se dispara y es automático. Y cuesta cambiar porque hay que desandar eso y generar otro cableado.
Se puede hacer, y es el concepto de neuroplasticidad que por ahí muchos escucharon, o sea, por suerte se descubrió que nuestro cerebro no es que a los 18 años ya está así armado, estático y va a ser así, uno puede seguir modificando el cerebro hasta el último día de nuestra vida, y esa neuroplasticidad es lo que nos permite cambiar. ¿Y cómo se adquiere la neuroplasticidad? Viajando, leyendo, aprendiendo un idioma nuevo, haciendo algo de arte, con lo cual si uno quiere estar entrenado para cambiar, el mantenerse activo ayuda al cerebro. Y todo lo que hace bien al corazón, hacer deporte, dormir, descansar, comer sano, le hace bien al cerebro. Y es el cerebro el que nos ayuda a cambiar, a nivel organizaciones y a nivel individual. Pero bueno, esto era mini, pero esto es por qué nos cuesta tanto cambiar, porque nuestro cerebro está cableado para repetir ciertos patrones. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiere decir que uno de los muy buenos consejos que podés dejar acá planteados es, bueno, exponete a cosas nuevas, culturas nuevas, estudios nuevos, aprendizaje, lecturas, nada, estímulos, y después llevar una vida sana, ¿no? Como hacer Total. deporte, tener tiempo libre, dormir bien. Cada vez se habla más del valor sobre dormir bien. Total. Eventualmente, todos estos aspectos que no son los más formales ni los más lineales, hacen a prepararnos más, a ser más resilientes para aceptar ese cambio y para estar más preparados para lo que se viene, ¿no? Totalmente, es así. Así que bueno, nada, era un mini resumen, pero creo que tiene mucho que ver con cómo somos como seres humanos. Y que si uno no puede cambiar lo de afuera o no puede controlar esos procesos de cambio en las organizaciones, siempre es posible cambiarse a sí mismo, ¿no? Y que los cambios empiezan por uno y que uno puede trabajar para todos los días ser como un poquito una mejor versión de uno. Impresionante. Bueno, Lucila Dotto, muchísimas gracias desde UK por tomarte este tiempo en feriado para nosotros, pero bueno, al final de tu día de trabajo, sé que tuviste una semana muy intensa la semana pasada, estuviste con viajes, así que muchísimas gracias por tu predisposición, por compartir estas ideas con nosotros. Nos sirve mucho conocer diferentes perfiles de profesional que nos ayudan también a pensar en esto que tiene que ver con la transformación digital. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Un placer.